Nuevamente nos encontramos en Colonia Gutiérrez. Ya conocimos la dirección, la plaza principal, la escuela y el teatro. Ahora nos toca conocer la iglesia y el museo. Y allí en el museo es donde comienza la historia del petiso orejudo. Pero primero, conozcamos la iglesia. Estamos en la puerta de la capilla, ¿no? Un dato interesante habla de que en el año 1935 se coloca la piedra fundamental para la construcción de la capilla. Esta capilla que fue construida totalmente por chicos alojados en la colonia. ¿Cuánto tardaron en construirla? 2 años. ¿Nada más que 2 años? Nada más que 2 años. Hay un registro de una docente que cuenta que los chicos venían todas las mañanas a construir su capilla, ¿no? El día que la inauguraron con la presencia de un presidente. En 3 momentos la colonia recibió a 3 presidentes: Sáenz Peña en el 12, en el 37 Agustín P. Justo y en el 2010 en la inauguración de la escuela Cristina de Kirchner. Volviendo a la capilla, 2 años en la construcción de semejante belleza de edificio. No, la verdad que es impresionante y los chicos se ve que trabajaban muchísimo por el lugar y lo mantenían en perfectas condiciones para la época. Así es. La capilla de la colonia también es muy singular. Fue construida por los chicos que vivían acá y por sus maestros. Todo lo que es infraestructura edilicia en cuanto a construcción fue hecho en el taller de albañilería. Los bancos en el taller de ebanistería y carpintería, el atrio, todo fue construido en la colonia, los pisos y los techos, porque había también un taller de mosaiquería y de tejas. Entonces, acá se construía todo en la colonia, los chicos aprendían y bueno, esta fue la muestra de todo lo que podían ser capaces de hacer. Había un sacerdote que oficiaba misa todos los domingos. Sabemos que la religión oficial era la católica apostólica romana, entonces bueno, el sacerdote vivía acá y hubo épocas que también fueron directores de la colonia, según la historia, ¿no? Otro dato interesante es que en este lugar se realizaban bautismos, comuniones, confirmaciones y además muchos empleados se casaban en este lugar. Sí. Y también muchos chicos que habían sido alojados, ¿no? Como esta nominación que tenían antes de menor, cuando se insertaba en su medio social, laboral, y de adulto quería casarse, venía a casarse acá. Desde el director hasta el encargado de parquización, todos vivían acá. Pensemos que estamos a 13 kilómetros de la ciudad de Marcos Paz. Entonces, esos 13 kilómetros no eran fácil de transitar con casi nada de medios de transporte. Hoy en día, un solo medio de transporte llega hasta acá, que es el colectivo 322, pero en aquellas épocas bien antiguas, no. Claro. Entonces, bueno, el Estado les ofrecía al empleado, aparte del contrato laboral, casa y comida para él y su familia. Mirá qué bien, qué lindo. Colonia es un lugar que es muy moderno para la época. Hay cloacas, tenían agua corriente en épocas que acá, incluso recién me comentaba, que hay partes del pueblo de Marcos Paz que todavía la cloaca no está. Y en Colonia ya lo tenía. Muy el estilo francés, lo que eran las alcantarillas, lo que era el sistema de cloacas. Sí, la infraestructura, ya te digo, era modelo nacional e internacionalmente. La calefacción, vamos a ver después en otros edificios, el sistema de calefacción por caldera, muy innovador, muy avanzada era la construcción, así como el tratamiento hacia los jóvenes, ¿no? Bien, por lo que cuenta Sandra, se interesaba mucho en el futuro de los chicos y la mayoría se reinstalaba en la sociedad siendo totalmente una persona distinta. Exactamente. Pero bueno, sigamos recorriendo Colonia y vamos a ir al museo donde está el registro de la primera persona que ingresó a Colonia, el primer menor de esa época. Menor de esa época. Así que vamos para allá. Ahora entrando al museo.
En el año 1995 nos dimos cuenta que no había un registro que realmente cuente tanta historia de la Colonia Gutiérrez. Entonces se pensó en la idea de construir un historial. El historial da cuentas de registros fotográficos, documentos que puedan relatar lo que pasaba aquí adentro. En el año 97, un 12 de octubre, en el aniversario de la colonia, se inaugura el museo. Esto surge de gente de la colonia que creía realmente en valorizar la historia, ¿no? Entender un pasado para transitar un presente y construir un futuro en cuanto a el trabajo con niños y adolescentes. Y bueno, el registro pasó por acá. El primer espacio del museo da cuentas de todos los talleres, ¿no? De todo lo que aprendían los chicos acá. El taller de zapatería, el taller de talabartería, el de herrería, el de tornería, mosaiquería, artesanías de tipo de cerámica y todo lo que tenía que ver con el trabajo manual, también que tenía un gran trabajo puesto en lo que es agricultura, ¿no? Ganadería, cultivos. Criaban ovejas, se las estilaba, extraía la lana y se fabricaban los colchones y las almohadas. O sea, todo era construido desde la necesidad mínima. Todo era construido acá en Colonia Gutiérrez, en los talleres. Eran autosustentables. Autosustentables, y no solamente hacia adentro, sino que también abastecían a los otros institutos ubicados en Capital Federal, hoy Cava, ¿no? El Instituto Agote, el Instituto Belgrano, el Instituto San Martín, que eran institutos que los chicos eran alojados previamente antes de venir aquí. También vamos a encontrar fotos que dan cuenta de cómo se alojaban y cómo vivían los chicos en los hogares, ¿no? Están ahí en la foto que estamos viendo de uno de los hogares que se llamaba Vicente López y quiénes eran los encargados. Y bueno, una foto de José Amatuso, que es el director. Hubo muchos directores importantes, Alfredo Conesa. Personalmente me interesa mucho ver y valorar el rol de José Amatuso como un antes y un después, ¿no? Como el personalizar, el singularizar la tarea y la vida de estos chicos. También vamos a ver que en zapatería construían sus zapatillas, ¿no? Y también las que tenían que ver con deporte, esas que ves con clavos, sí, tienen que ver con el atletismo, ¿no? Y bueno, ahora después vamos a ahondar un poquito en Zabala. Una mención especial. Intentamos que cada espacio tenga un nombre que trae el recuerdo, ¿no? De las personas. Como el primer piso tiene el nombre de Enrique Sous, este primer espacio tiene el nombre de Marcelo González, que fue un director que falleció este año y que era un apasionado de la colonia. El primer piso del museo habla de los últimos años de la colonia con jóvenes alojados. Se llama Enrique Urbano Sous, quien fuera un chico que vivió acá y que en la actualidad es un detenido desaparecido. Justamente entre la magia de la colonia vamos a encontrar que alguien encontró en Talleres su nombre. Y bueno, por eso nominamos a este primer piso Enrique Urbano Sous. Otra situación increíble es que él soñaba con ser director de la colonia. No lo llegó a ser, pero sí trabajó en el Estado, fue representante de ATE. Uno de los responsables de represores que organizó tal época tan macabra del país falleció en tierras de la colonia, en la unidad número 2, que fue Videla. En Colonia Gutiérrez le daban mucha prioridad a lo que es deporte, ¿no? Por eso la cancha de fútbol, de atletismo, la pista de atletismo era muy usada antes y hoy. Pero puntualmente, más allá de que hubo muchos jóvenes que aquí transitaron y que se han destacado en varios deportes, en fútbol, en tenis, en básquet, quiero hacer especial mención al primer maratonista de la Argentina, Juan Carlos Zabala. Acá tenemos el registro de su ingreso. A cada hoja es un joven que habitó en este lugar. Había características físicas y bueno, qué había pasado, ¿no? Cómo ingresó, cómo egresó del lugar. Un dato muy significativo de Zabala es que él fue, descubierto de alguna manera por José Amatuso.
y fue acompañado y mirado por Starling, que era su profesor de educación física. Corría tan rápido que un diario lo nominó como el ñandú criollo. En el año 32, en la maratón de Los Ángeles, obtiene la medalla olímpica, la primer medalla olímpica de oro de la Argentina. Fue un 7 de agosto. Por eso ese día es el día del maratonista argentino. Y el gran misterio es que no se sabe en realidad dónde nació y cómo ingresó a la colonia. Si yo me remito a lo histórico, al registro, dice que ingresó traído por la policía. En los relatos que encontramos de él, de diarios, de revistas de la época, porque fue una persona sumamente célebre, él decía que él venía acá de vacaciones, porque su padrino era el juez. Son esos misterios que, bueno, habiendo trabajado tantos años con chicos, ellos muchas veces tratan de resguardarse de sus realidades y bueno, y creo que esto habrá pasado con Juan Carlos Zavala, ¿no? Se resguardó de su propia historia y contó esta otra. Juan Carlos Zavala volvió a visitar la colonia años después, también vino uno de sus hijos y significativamente este año o el próximo, en algún momento, se va a colocar una placa porque fue mencionado como el atleta del siglo. La colonia está muy vinculada con Zavala, es en realidad hasta el acceso a la calle que ingresa desde la Ruta 40 hasta la unidad número 2 se llama Acceso Zavala. Y todos los años hay una maratón, en el mes de mayo generalmente es, que participan muchas personas de la ciudad y corren desde la plaza hasta la colonia. Así que bueno, durante los recorridos de Espacio Colonia Gutiérrez, que se realizan los primeros sábados de cada mes, se hace, por supuesto, una pasadita por el campo de deportes y bueno, y seguramente Zavala sonríe. Los primeros sábados de cada mes, la gente puede venir a hacer el recorrido por Colonia. Exactamente. Se inscriben en el Facebook en Espacio Colonia Gutiérrez. Son 2 recorridos que se hacen el mismo día. Uno es más histórico, que se cuenta todos los inicios de la colonia, y en el otro se recorren los edificios que están más alejados. Un recorrido se llama General Bosch y dura 3 horas, y el otro recorrido dura 5 horas y se llama José Matuso. Son súper interesantes. Los 2 hay que hacerlos, no los pueden hacer el mismo día, así que bueno, siempre queda pendiente, ¿no? Siempre los lugares, uno tiene que dejar algo para volver. Facebook, Espacio Colonia Gutiérrez. Ya saben, si quieren venir a conocer Colonia, como lo hice yo, no sé si como lo hice yo, pueden venir acá, que es un lugar precioso, no se lo pierdan y tienen la posibilidad de ingresar con alguien que les cuente cómo inició y cómo sigue todo esto. Este es el registro, el legajo del petiso orejudo. Acá estuvo a los 11 años. Y así comienza la crónica del asesino serial más joven de la Argentina, Cayetano Santos Godino, más conocido como el petiso orejudo. Los Godinos llegaron a Buenos Aires desde Italia. Fiore y Lucía decidieron desembarcar en el puerto de Buenos Aires en el año 1888. La pareja era originaria del pueblo San Demetrio Corone, en la provincia calabresa de Cosenza. Fiore fue el responsable de formar a quien se convertiría en el asesino serial más joven de la historia policial argentina. El padre de Cayetano, poco tiempo después de llegar a Buenos Aires, consigue trabajo de farolero y de albañil, pero se vuelve alcohólico y golpeador. Se dicen que en sus andanzas por los prostíbulos contrajo sífilis, previamente de concebir a Cayetano, por lo cual el niño vino al mundo el 31 de octubre de 1896 con graves problemas de salud. De hecho, en sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte por problemas de gastroenteritis aguda. A eso sumémosle las palizas que le daba al padre, a pesar de que era un bebé. Cayetano no era el único hijo del matrimonio. Se dice que tenía más hermanos, pero había uno en particular que se llamaba Antonio, que era epiléptico, y a temprana edad se volvió alcohólico. Cayetano se crió en un ambiente turbio. Vivía en la calle, estaba todo el día vagando, pero a los 5 años comenzó a ir a la escuela, pero tampoco tuvo suerte porque el estudio no era lo de él, no entraba en razón, no prestaba atención y encima hacía líos, entonces lo expulsaban de las escuelas.
Ya para esto lo conocían como el Oreja, y es allí cuando comenzó su carrera criminal. Uno de sus primeros actos fue incendiar un conventillo, seguido de actos de violencia hacia los animales del barrio. Pero eso no era nada con lo que iba a ser mucho más adelante. El barrio de Almagro y Parque Patricios, donde vivía Cayetano, era una zona de quintas de descanso, donde había terrenos baldíos, conventillos, y eran los lugares que él frecuentaba. El primer caso fue el 28 de septiembre de 1904. Godino contaba con apenas 7 años, era una criatura. Se llevó engañado a Miguel de Paola, de casi 2 años, hasta un baldío, y allí comenzó a golpearlo, para luego arrojarlo sobre un montón de espinas que había ahí. Un policía que pasaba se percató de lo que estaba sucediendo y pudo salvarlo. Lo llevó a ambos a la comisaría para que más tarde los padres de los 2 niños fueran a buscarlos. Al año siguiente, Cayetano se lleva a una nena de 18 meses de edad, que era vecinita de él, hasta un terreno baldío y nuevamente actúa de la misma manera. La empieza a golpear con una piedra en la cabeza varias veces, pero por suerte nuevamente es descubierto por un policía que pasaba por ahí también. Y lo detienen nuevamente, lo llevan a la comisaría, pero dada su corta edad, lo dejan en libertad esa misma noche. Pero Cayetano no aprendía la lección. Entonces el 29 de marzo de 1906, el ataque sería el primer asesinato del petiso orejudo. Pero esto no se supo hasta años después de que pasó, que él mismo confesó que se llevó a una nena de 3 años hasta un terreno baldío en la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla, pero como no lo consiguió, la tiró a una zanja y la tapó con latas, o sea, la enterró viva. Era terrible. En el momento que las autoridades escucharon la historia que él relataba, se trasladaron al lugar, pero se encontraron que ya habían construido una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10ª quedó asentada la denuncia el 29 de diciembre de 1906 que había desaparecido una nena de 3 años, cuyo nombre era María Rosa Feis, y la niña desaparecida jamás fue encontrada. El 5 de abril de 1906, apenas días después de haber cometido su primer homicidio, el petiso orejudo fue denunciado por su propio padre al descubrir que había debajo de la cama animales muertos. O sea, había aves decapitadas, todas metidas en una caja de zapatos. Estuvo preso durante 2 meses, pero lo tuvieron que largar, no dejaba de ser menor. El 2 de noviembre de 1908 se lleva a Severino González, un nene de 2 años, hasta una bodega ubicada frente al Colegio Sagrado Corazón, donde lo sumerge en un bebedero de caballos y lo tapa con una tabla. Pero justo es descubierto por el propietario del lugar, Zacarías Caviglia. Pero Cayetano le dice a Zacarías que al nene lo había llevado hasta ahí una mujer vestida de negro. Obviamente el hombre no le cree y se lo lleva a los 2 nenes hasta la comisaría. Pero esto no terminaba ahí, porque el 15 de septiembre del mismo año quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Y es descubierto por la madre del nene, pero el petiso orejudo alcanza a huir. El 6 de diciembre, ya totalmente superado por los acontecimientos, Fiore y Lucía Godino deciden llevar a Cayetano a la comisaría. Él ya había cumplido los 11 años, entonces la policía lo traslada a Colonia Gutiérrez, antiguamente conocida como Colonia de Menores de Marcos Paz. En este lugar, Cayetano Santos Godino permanece durante 3 años, donde le enseñan a leer y a escribir, y a hacer tareas manuales en los talleres de la colonia. Así todo, Cayetano, en vez de reformarse, empeora, y el 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora sí, es un criminal frío y terriblemente potenciado. Él es retirado por sus padres de Colonia Gutiérrez pensando que él ya estaba compuesto, que había mejorado. Y su padre le consigue un trabajo en una fábrica, pero 3 meses después de estar en el lugar, Cayetano renuncia. Empieza a vagar nuevamente por las calles, y el 17 de enero de 1912, Cayetano Santos Godino, que ya es famosamente conocido en las calles como el petiso orejudo, se introduce a una bodega de la calle Corrientes y la prende fuego. El tipo también era piromaníaco. El 26 de enero del mismo año, el cadáver de Arturo La Aurora, de 13 años, es encontrado en una casa abandonada en la calle Pavón. El cuerpo es encontrado golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado a su cuello. La denuncia de su desaparición había sido el día anterior. Parecía ser otra víctima del petiso orejudo. Pero Cayetano seguía con sus actos de maldad y el 7 de marzo de 1912 prendió fuego a las ropas de una nena de apenas 5 años, la cual, después de 16 días de agonía, murió en el hospital de niños. Ella se llamaba Reina Bonita Vainikov.
Otro de sus actos, el 24 de septiembre de ese mismo año, Cayetano trabajaba en una bodega propiedad de Paulino Gómez y no se le ocurre mejor idea que matar de 3 puñaladas a la yegua del lugar. Pero como no pudieron comprobar que fue él, no fue preso. No sé si se dieron cuenta que todas las víctimas de Cayetano eran chicos. Fíjense que el 8 de noviembre Cayetano convence a un nene, Roberto Russo, de 2 años, para que lo acompañe al almacén donde le iba a comprar unos caramelos. Y después de ahí se lo lleva a una quinta donde le ata los pies y con un trozo de soga que él usaba como cinturón lo empieza a ahorcar. Pero lo encuentra un peón del lugar que se lo lleva a la comisaría. Pero miren cómo es Cayetano, que él agarra y dice que él llegó al lugar y en realidad no lo estaba ahorcando. Él lo había encontrado así y lo estaba rescatando. Entonces la policía, por falta de pruebas, lo vuelve a soltar. Así pasaron otros actos de intento de homicidio de Cayetano que fueron frustrados. Pero el 3 de diciembre, Cayetano se cruza con un grupo de chicos donde se encontraba Marta Pelosi, de 2 años. Él la intenta convencer a la nena de ir a comprar unos caramelos, pero sale asustada y se va a la casa. En ese mismo grupo se encontraba Gesualdo, quien no corrió con la misma suerte y lo acompaña a comprar caramelos, donde compró 2 centavos de caramelos de chocolate y después de dárselos, los lleva hasta la Quinta Moreno, donde actualmente está el Instituto Bernasconi, donde Cayetano lo mete violentamente agarrándolo de los brazos y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos, lo tira al piso, le apoya la rodilla en el pecho, mientras que se quitaba ese famoso cordel que usaba como cinturón y se lo pone en el cuello dándole 13 vueltas y empieza a estrangularlo. Pero Gesualdo intenta levantarse, luchaba, no dejaba que lo mate. Entonces Cayetano con un fósforo quema el cordón, sacando un pedazo para atarlo de pies y manos. Y así todo no lo logra matar. Entonces sale a la calle a buscar algo para dañarlo, para poder matarlo. Y es allí donde se encuentra con el padre del nene, quien le pregunta a Cayetano si había visto al nene, si lo había visto por ahí. Entonces Cayetano dice, no, yo no lo vi, pero te recomiendo que vayas corriendo a la comisaría, hagas la denuncia y no pierdas tiempo. Entonces el padre de Gesualdo sale corriendo a la comisaría más cercana. Y es ahí donde Cayetano ve en la calle un clavo de 4 pulgadas que usa para clavárselo con una piedra en el medio de la sien. Una vez que Gesualdo muere, Cayetano lo tapa con una chapa y se va. Pero miren cómo es el morbo del asesino, que no le bastó con verlo muerto en el piso y se va al velorio del nene. Una locura. Se acerca al cajón, se pone muy al borde y le gira la cabeza para ver si todavía tenía el clavo clavado. Al ver que le habían retirado el clavo, Cayetano mira para todos lados y se va. Pero, oh casualidad, que en el velorio estaba la nena que se había escapado, era la que estaba jugando con Gesualdo, y le dice a la madre, mamá, ese es el nene que se llevó a Gesualdo a comprar caramelos. Ahí mismo, en ese momento, estaban 2 policías, estaba el capitán de policía y su ayudante, que escuchan a la nena, entonces toman declaraciones y esa misma noche van a allanar la casa de Cayetano. Ese mismo 4 de diciembre arrestan a Cayetano. Encuentran en sus bolsillos un artículo de periódico que decía lo que había pasado con el nene, o sea, la muerte de la criatura, y se dan cuenta que el cinturón que llevaba era del cordel muy parecido al que habían encontrado atado al nene y también estaba quemado con un fósforo en la punta. Cayetano, al ser detenido, confiesa 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato. En noviembre de 1914, el juez Ramos Mejía absuelve a Godino considerándolo penalmente irresponsable de sus actos y ordena su internación por tiempo indefinido en el Hospital Psiquiátrico Las Mercedes. Pero también ahí atacó a 2 pacientes, uno que estaba inválido en una silla de ruedas y otro que estaba inválido en una cama. Después de estos actos y unos estudios psicológicos, deciden trasladarlo a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Pero 10 años después, en 1923, fue trasladado al penal de Ushuaia de Tierra del Fuego, conocido como la cárcel del fin del mundo. En 1927, los médicos del penal, basándose en los estudios pseudocientíficos del doctor Lombroso, que creían que la maldad radicaba en sus orejas. Entonces le hicieron una cirugía estética para achicárselas. Pero adivinen qué, no tuvieron éxito. En 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron.
Los médicos dictaminaron que era un imbécil degenerado, hereditario, perverso, instintivo y extremadamente peligroso para quienes lo rodeaban. De su vida como recluso se sabe muy poco. Hay algunas anécdotas, como la que dice que en 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato que era mascota del penal, arrojándolo junto a unos leños a la salamandra que había en los pasillos. Y un grupo de presos le pegaron tanto que estuvo 20 días hospitalizado. Sobrellevó largos días en la cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cartas, hasta que el 15 de noviembre de 1944, Cayetano Santos Godino muere. Las causas de su muerte siguen siendo inciertas. Algunos dicen que fue por un proceso ulceroso, gastroduodenal. Otros dicen que murió por hemorragias internas que tuvo de esa vez que lo mataron a golpes por haber asesinado al gato de los presos. Y también hay otra que dicen que murió de neumonía, pero la verdad nadie la sabe. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de la cárcel, y también hay una historia que dicen que fueron ultrajados y vendidos como recuerdos del asesino serial más joven de la Argentina. Un dato decoroso: en un test psicológico que se le hizo en el hospital psiquiátrico, los médicos le preguntaron si él intentaría matar a alguien ahí, y él respondió que sí. Le preguntaron dónde lo haría, y le dijo, quizás en el huerto. Le preguntaron por qué lo haría en el huerto, y les contestó, porque allí no me encontrarían y no se vería. ¿Dónde tiraría los cadáveres? En el mismo lugar los enterraría. Entonces el médico lo mira y le pregunta, si tienes que elegir de estar internado acá o preso en una cárcel, ¿dónde preferirías estar? A lo que él contestó, yo preferiría estar en una cárcel. El médico lo miró y le dijo, ¿pero por qué? Porque yo no estoy loco. Sé muy bien lo que hago.